Él aceptó el sacrificio que nos tocaba a nosotros. Nosotros recibimos un regalo, el regalo de la salvación, porque uno tomó nuestro lugar, uno que no debía, para que nosotros fuésemos libres en él. ¿De qué otra cosa nos dio libertad el Señor? La segunda cosa que yo anoté aquí, del dominio del pecado. Porque cuando aceptamos a Cristo, un nacimiento ocurre dentro de nosotros. Ya el pecado no controla nuestra naturaleza pecaminosa, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el Espíritu. Por lo tanto, el pecado ya no tiene posesión sobre nosotros. Eso no quiere decir que no pequemos en algún momento. Eso no quiere decir que nos equivoquemos, que nos desviemos, pero ya el pecado no domina nuestra vida. Y llegamos y nos arrepentimos y volvemos nuestra mirada y nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es lo que el Señor quiere y retomamos el camino, porque el pecado ya no nos controla. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Vamos a ver cómo el Señor dice esto. Colosenses 1, el versículo 13 y 14, y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya entonces el pecado no nos domina. En Juan 8:12 también podemos leer que dice: otra vez Jesús les habló y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el pecado ya no nos domina, ya no nos controla, ya no posee ese poder. Por eso es que todo lo puedo en Cristo, porque tenemos una fortaleza que viene del Espíritu. Tercera cosa de que el Señor nos ha dado libertad, de la muerte eterna. Ya moriremos en este mundo, esta carne morirá, pero no vamos a ser separados del Padre por la eternidad, porque cuando Él venga en su segunda venida, seremos resucitados, seremos redimidos y vamos a estar en la eternidad con Él. No vamos a tener la separación eterna. Vamos a leer esto en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Juan 5:24, en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, que no nos quepa ninguna duda, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué maravilla eso. Ya no tenemos que acudir a nuestro esfuerzo. Ya no tenemos que confiar en nosotros, en una serie de ritos, en una serie de cosas. Vamos y entramos en la presencia de Cristo, aceptamos su sacrificio y nuestros pecados son perdonados. Cuarta cosa de que nos da libertad, del miedo. ¿Cuántos vivimos con miedo? Miedo al que será, miedo a lo que vendrá, miedo a esto, miedo al otro. Desde pequeñitos nos infunden el miedo, porque no es lo mismo tener miedo a tener temor de Jehová. Yo temo
Tengo temor de Dios, tengo temor de Jehová, tengo temor de entrar en su ira, pero yo no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí a Cristo, a su Hijo, y yo me siento protegida, nacida de nuevo, justificada ante mi Padre. Pero el miedo nos aparta, el miedo nos quita el amor. Vamos a leer el Salmo 34:4. Porque el miedo no es estrictamente de ahorita, de nosotros, de esta generación. El miedo ha existido todo el tiempo. Y en el Salmo 34:4 dice el salmista: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No vamos a ser avergonzados. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener miedo del mañana, no tenemos que tener miedo de dejar este mundo, no tenemos que tener miedo de cómo irán nuestras finanzas. El Señor pondrá su mano, nos cubrirá, nos alentará, nos librará de todo peligro, de toda maldad, de toda circunstancia, pero hay que buscarle. Hay que estar delante de Él, hay que seguir en pos de Él, buscar su reino. No es de gratis, no es decir simplemente, no, yo creo en Cristo, nada me va a pasar y voy, me expongo o derrocho lo que tengo. No, el Señor me va a quitar el miedo, pero el Señor pide de nosotros completa adoración, completa entrega. Vamos a leer en 2 de Timoteo. ¿Qué nos dice en Timoteo? Perdón. Si alguien lo consigue, que se me perdió 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:7. Entre tanto papelito de marcar aquí se me perdió. ¿Alguien lo ha conseguido? 2 de Timoteo 1:7. Yo lo tengo. Adelante, ¿Leo? ¿Sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. No nos ha dado temor, no nos ha dado miedo. El amor quita todo temor. Nos libera. Por eso una madre cuando ve a su hijo en peligro, no ve el peligro para ella, porque el amor le quita todo temor, se lanza a agarrar al hijo, a rescatarlo, a cuidarlo, a cubrirlo. Igual nuestro Padre, igual el amor de Cristo hacia nosotros. No nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar en peligro, no nos va a dejar en un riesgo. Pero así como ese niño confía en que su padre lo va a rescatar, nosotros tenemos que confiar que nuestro Padre está en nuestro rescate, está cubriéndonos, está cuidándonos. Quinta cosa de que nos libra, o la libertad que tenemos en él, nos libra de la ira de Dios, del día del juicio. Vamos a leer Romanos 5:9. Romanos 5:9. Y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, no vamos a caer bajo la ira de Dios. Nuestro juicio en el día será ante el trono. No tengo red, Leo. ¿Me oyen?
Sí, escuchamos. Ok. Se corta un No, porque poquito de vez en cuando, pero se te escucha. sí, se me saturó aquí el... Entonces, venían diciendo que nos va a librar de la ira de Dios. Ya lo leímos en Romanos 5:9. Lo podemos leer en Sofonía 1 para tenerlo más clarito. Sofonías 1, versículo 14 al 18. Sofonía está casi al finalizar el Antiguo Testamento. Sofonías 1, del 14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. De día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de desolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecido, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué tremendo es caer bajo la ira de Jehová. Es tremendo. No permitamos jamás caer en la ira de Jehová. Guardémonos debajo de las alas, porque va a ser el único lugar de refugio. Quienes quieran profundizar esta ira, que no es por venganza del Padre, es por producto del pecado que ha llegado hasta el altar del mismo Santísimo. Pueden leer Isaías 22:5, pueden leer 1 Tesalonicenses 5:9 y 1 Tesalonicenses 1:10. Repito las otras: Isaías 22:5, 1 Tesalonicenses 5:9 y 1 Tesalonicenses 1:10. Sexta cosa o sexto punto de que nos ha librado, o que en qué tenemos libertad en Jesucristo: de intentar de ganar nuestra salvación por el esfuerzo propio. ¿Y cómo es eso? Por medio de la ley. ¿Qué es la ley? Es un intento personal, de esfuerzo personal, de llegar a una salvación que no es posible. Por eso es que Pablo le dice aquí: ¿por qué querés ir otra vez a estar bajo el yugo de la esclavitud? ¿No has entendido que por su esfuerzo no lo vas a lograr nunca? ¿No han entendido que el regalo de la salvación es por fe, es por gracia? Porque la obra de Jesús en la cruz es perfecta, y cuando aceptamos ese sacrificio, tiene el poder de limpiarnos de toda maldad, de toda presión de intentar conseguir esa salvación por cuenta propia. Porque yo soy muy bueno, porque nos creemos que cumplimos los 10 mandamientos y hacemos una que otra cosilla más, y soy merecedor de esa salvación. Pues no hay bueno, ni uno, ni tan solo uno. Nadie verá al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por medio de Él solamente recibimos la justicia y la salvación eterna. Podrás cumplir la ley, que es imposible. El Señor se lo demostró a su pueblo. Tantos años, más de 1500 años con la ley, y no han podido cumplirla en su cabalidad, porque no hay manera de llegar a la salvación sino por medio de su Hijo. La última cosa que yo anoté aquí como entre las libertades:
para acercarnos a la presencia de Dios. Mediante Jesucristo tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios, porque su sacrificio rasgó el velo. El sumo sacerdote, que es el único que entraba en el lugar santísimo, es Jesucristo por medio de su sacrificio, del derramamiento de su sangre. Entonces nosotros, al tener a Cristo y por medio de él, podemos llegar al lugar santísimo. Nos hemos librado de toda esa cantidad de pasos que había que llegar para poder tener acceso a ese lugar. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10. Versículos 19, 20 y 22. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque es el único que tiene agua viva, el agua pura. Ya no tenemos que hacer como los sacerdotes en el templo, que se tenían que lavar y tenían que ponerse las vestiduras. Nuestras vestiduras son dadas por Él. Nuestras manos han sido lavadas con su agua santa, viva, y nuestros pecados han sido perdonados con su sangre, porque Él ha hecho el sacrificio supremo, perfecto. Completamos leyendo Efesios 3:12. Efesios 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Qué maravilloso esto, Dios mío. Qué maravilloso. A través de Jesucristo entramos a la presencia del Padre, al lugar santo, por la sangre del Cordero. Qué increíble esta libertad que nos da el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces volvemos a leer, retomamos Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cumplir un rito, porque creo que así voy a agradar al Señor y me voy a circuncidar, porque si toda la palabra es verdad, con Abraham, entonces yo quiero agradar al Señor, entonces voy y me circuncido y guardo fiestas y trato de hacer como el pueblo judío. Pues yo le quiero decir una cosa: si usted lo hace porque quiere, de nada le va a servir para obtener la salvación, porque está cumpliendo un rito. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y vino y dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ese es el pacto con el que estamos hoy día, el pacto de la gracia. No confundamos. Nosotros vamos a agradar
a Jehová cuando estemos. Nosotros agradaremos a Jehová cuando estemos metidos con su Hijo, cuando esté su Hijo viviendo en nosotros, porque vamos a estar bajo el pacto de la sangre del Cordero. Ya no hay que cumplir pactos anteriores que el Dios dio en su tiempo a las personas en ese momento. Ya nuestra circuncisión no es física, nuestra circuncisión es en el corazón, es espiritual. Ya yo no busco hacer buenas obras para tener perdón de mis pecados. Yo hago las buenas obras porque me nacen como fruto de la fe de haber nacido como una nueva persona en Cristo Jesús, que son cosas diferentes. Hago las obras porque es el nuevo nacimiento que ocurre en cada uno de nosotros. Y ahora no somos más gentiles o pueblos, somos hijos. Y eso lo hemos hablado en estudios anteriores. Y vamos y leemos el 3 y dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a la ley. Es que yo voy a cumplir de la ley lo que me es cómodo. No. Si usted va a comprarse un coche y usted va a andar rodando por ahí, por la ciudad, por la carretera, por donde sea, usted tiene que cumplir toda la ley. No solamente la que le conviene o la que le son fáciles. Si usted se quiere regir por la ley, tiene que cumplir toda la ley. Y Pablo lo está diciendo aquí, que si el hombre quiere empezar con la circuncisión, que fue el primer mandato, entonces usted tiene que cubrir todo lo que sigue de la ley. Pero es que si yo sigo la ley, ¿de qué me sirve Cristo? Leemos el 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Cómo voy a caer de la gracia? ¿Cómo eso puede pasar? ¿Pierdo la salvación? ¿Pierdo la gracia? No es que la pierdes, es que la estás menospreciando. Cuando tú te quieres ir a la ley nuevamente, al ritual, a las obras humanas, al esfuerzo propio, te estás yendo de la gracia, estás cayendo de la gracia. Cuando no crees que Jesús es el Hijo de Dios, cuando no crees en su sacrificio, cuando no crees que su sacrificio da mis pecados, perdona mis pecados, cuando no creo que me redimió y que me salvó y que vendrá por mí, entonces yo salgo de la gracia. Vamos a leer qué dice Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Léanse este versículo con calma, hermano. Solo por medio de Jesucristo. Ese es el único camino. Hay que tener cuidado con las doctrinas, las falsas doctrinas, nuevas corrientes que circulan por ahí. Hay que tener mucho cuidado, que somos salvos, siempre salvos, pero podemos caer de la gracia. Podemos menospreciar con nuestra conducta el sacrificio y el pacto. Somos salvos por medio de Jesucristo, somos salvos solo por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No lo agradamos con nuestras obras, lo agradamos con la fe.
No lo agradamos con la ley, guardando la ley, lo agradamos con la fe. Esta es la manera en que los Gálatas les estaban influenciando. Ellos habían recibido ya la salvación por fe, pero ahora querían conservarla mediante el cumplimiento de la ley, volviendo atrás. No hagamos eso, porque entonces de nada nos sirve la gracia, es desecharla, es menospreciarla. La libertad que se experimenta al llegar a Cristo es que podemos entrar a la presencia del Padre por medio de la sangre de Cristo. No tenemos que volver a ir a la fe, no tenemos que volver a comprar el cordero para que sea sacrificado en el altar. Vamos con el versículo 5 de Gálatas. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo, el que nos da las arras de nuestra salvación. Lo estudiamos en Gálatas, ¿recuerda? En Gálatas, no, en Corintios. El Espíritu nos da la seguridad de que estamos salvados, de que somos guardados, de tener la esperanza de la justicia, de que somos justificados por Cristo. Y lo dice el verso 6 claramente, leemos el 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe por obra, por el amor. El amor. El Espíritu Santo nos da esta nueva naturaleza llena de amor, de fe, de esperanza. Porque en Cristo somos justificados asueltos delante del Padre. Nada de lo que hagamos en la carne nos va a dar la salvación, solamente la fe. Porque cuando leemos 1 Corintios 13, ¿qué es el amor? Lo estudiamos. ¿Y quién personifica en todos los puntos ese amor? Jesucristo. Él fue el que lo puso en obra. El Hijo del Padre, que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Se hizo carne, se hizo amor físico. Lo pudimos verlo, entregó su vida, lo sufrió. Lean Isaías 54, todo lo que pasó por él. Continuamos leyendo el 7 y dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cómo es posible que cuando llegamos al Señor en ese primer amor estamos tan claros de que somos pecadores, de que recibimos la salvación por gracia, la fe de creer en eso? Pero después entonces nos dejamos llenar el cogote con ideas y con cosas que no son. Nos dejamos influenciar por cuánta cosa leemos o vemos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra. Entonces nos dejamos llevar por quizás cultos bonitos o iglesias grandes, majestuosas, organizaciones que te envuelven, y perdemos la mirada a aquel que entregó su vida por nosotros, a lo básico, a lo fundamental que es la fe. Esto es serio. Y leemos el 8, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Cuántos hemos a veces, bueno, es que si el Señor permite esto, es porque, si el Señor permite, momentico, si no está bajo la voluntad escrita aquí, de lo que está dentro de los parámetros, no es voluntad del Señor. No os dejemos engañar.
Por eso es que hay que estudiar la palabra, hay que leer, meterse, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, discernimiento. Porque podemos ser engañados. La misma palabra lo dice. Cuidad no ser engañados, cuidad hasta que vuestro propio corazón no nos engañe. Porque a veces cuando yo quiero mucho algo, me puedo dejar engañar. Y puedo sustituir un ídolo por otro. Entonces ya dejo de comer Nutella, pero entonces ahora me meto 4 cafés con la cafetera expresa. Y sigo mi cuerpo sometido a otro vicio o a otra atadura. Entonces ahora no me quiero judaizarme. Es muy bonito estar dentro de las cosas del pueblo judío, porque uno tiene una visión más clara, más amplia en muchas cosas. Pero una cosa es que tú creas, entonces te voy a usar kippah y voy a hacer tales cosas y voy a cumplir esto y voy a cumplir lo otro, cuando el sacrificio de Jesucristo ya está por encima de todo eso. Ya cuando su pacto ha cubierto todos los anteriores pactos. Seguimos leyendo el 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Este versículo lo hemos estudiado y lo hemos visto en infinidad de estudios anteriores. Y ya sabemos que la levadura representa el pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que con una pequeña cosa que dejamos entrar en nuestra vida espiritual, nos puede llevar por un camino completamente erróneo y nos desvía de lo que en verdad el Señor quiere de nosotros. Entonces hay que ir siempre a la palabra. Hay que blindar nuestra vida con las armas que el Señor nos dio para eso. ¿Cuáles son esas armas? La palabra de Dios, que es la Biblia, el Espíritu Santo y la oración. Esas son nuestras armas. ¿Por qué? No podemos dejar que entre la levadura, el pecado. No podemos adulterar nuestra fe, porque nos contamina. Y cuando los tiempos son tan difíciles, la desesperación, la preocupación, la incertidumbre, lo apretada de la situación que podemos estar viviendo, nos puede contaminar fácilmente porque queremos respuesta inmediata, majestuosa y bellísima, porque nunca queremos pasarla mal. Entonces dejamos, no, yo no voy a seguir yendo a estos cultos o yendo a este hermano porque él me dice que hay que tomar la cruz. Yo mejor voy a donde está el culto, que ponen música chévere y la paso rico y todo es alegría y el Señor está conmigo y todo me lo va a solucionar y yo puedo y sí, hermano, tenemos la victoria y todo va a ir bien. No, hermano, Cristo viene pronto y tenemos que poner los pies en la tierra. Tenemos que saber que los tiempos serán difíciles, pero nuestra confianza y nuestra fe debe estar por encima de todo eso. Y reposar en el Señor no es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil? Yo tengo 15 días que no trabajo. No es fácil ver que se llega en ese calendario que no sé por qué lo compré tan grande y lo puse ahí en la nevera. Veo que cada día pasa un día más y se acerca fin de mes y comienza la incertidumbre. ¿Podré? ¿No podré? ¿Llegará? No sé. Y eso es ahorita que está empezando. No sabemos lo que viene.
Pero eso no nos puede quitar ni el tiempo, ni el sueño, ni la energía, ni la alegría, ni la certeza de lo que creemos y en quién hemos puesto nuestra confianza y en quién hemos creído. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os llevará la sentencia, quien quiera que sea. A veces queremos hacer justicia por nuestra mano. A veces queremos darle una lección al que confunde o al que pone cosas y hacemos comentarios o no nos toca a nosotros. Lo que nos toca a nosotros es orar por esa persona, aprender a ponerle su límite, sujetarnos a la palabra, sujetarnos a nuestros pastores, pero siempre con la palabra por delante, porque todos debemos estar sujetos aquí. Esta es la sujeción mayor, la palabra del Señor. Por algo la dejó para que nadie la pudiera distorsionar. Ya no es lo que unificaron, como el cuento o el ejercicio del telefonito que uno hace con los niños del chisme, que va pasando una frase de uno a otro y cuando termina la rueda de la frase vemos que la idea inicial ni siquiera se asemeja a la final. ¿Por qué? Porque cada quien le va quitando, le va poniendo lo que recuerda, lo que le conviene o X. Entonces hay que sujetarse aquí, estar firmes con lo que dice la palabra, tratar de no desviarnos, pedirle al Espíritu Santo que esté siempre con nosotros, porque va a llegar nuestra recompensa y aquel que usa la palabra para distraer al otro y hacer que caiga, también llevará su recompensa. Aquí lo dice. Oremos para que esa persona, quien quiera que sea, en cualquier parte del mundo, yo no estoy diciendo que en nuestra congregación hay, estoy diciendo cuántas prédicas, cuántas cosas le oímos y vemos hoy en día en internet que no son las que pone el Señor aquí. Entonces hay que tener mucho discernimiento para hacer un versículo que estudiamos no hace mucho. 1 Corintios 8:9, que dice, pero mirad que esta libertad, la que tenemos en Cristo, no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros a veces sin querer podemos ser de tropiezo a otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en Mateo 18, en Mateo 18:7, dice, del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Cuidemos de no tener tropiezos, cuidemos de no ser tropiezo para otros. Y sobre todo cuidemos de no apartarnos de la palabra que el Señor nos ha dado. Procuremos todo tiempo estar velando, estar confiados en Él, que nuestra alegría no se apague, que nuestra fe no se aminore, porque el día del Señor está cerca, muy cerca, y tiempos difíciles van a venir, pero no nos va a abandonar, no nos va a dejar. En nuestra mesa siempre habrá un plato de comida.
Siempre tendremos un techo sobre nuestra cabeza. Porque Él lo prometió así. Entonces tenemos que volver a ser como ¿quién? Como niños. Creer confiadamente en lo que Él nos ha dicho. Sin tratar de hacerlo por nuestra cuenta. No volvamos a la ley, a creer que podemos lograrlo por nuestro esfuerzo, porque solo lo podemos lograr por medio de Él. El Señor les bendiga, los amo, los extraño, estoy mucho mejor, gracias a Dios, ya no me ahogo, solo toso, así que tendrán fayola para rato. El Señor los guarde y los bendiga. Un beso. Patri, cuando esté listo me mandas el audio. Os amo.